Bien, en el presente video me propongo realizar un análisis sobre el tema de los conflictos normativos. Para eso utilizaré la sentencia 624/2024, en donde el Tribunal Constitucional trata el tema de las antinomias o conflictos normativos. Ese conflicto se originó entre la ley de cheque y la ley de notariado 140-15, en donde en la ley de cheque se le atribuía la competencia tanto a notarios públicos como a alguaciles para realizar el proceso verbal de protesto de cheque, mientras que en la nueva ley del notario se le otorgaba dicha facultad con exclusividad al notario público. Entonces, vamos a ver el tratamiento que le da el Tribunal Constitucional a esa regulación y cómo lo resolvió. Previamente debo de decir que para el año 2023, mediante la sentencia 1088/2023, el Tribunal Constitucional conoció de una acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 51 en sus numerales 2 y 3, así como el artículo 53, artículo 23, 26 y 28 de la referida ley del notario, en donde se alegaba que dichas disposiciones normativas eran contrarias a la Constitución, y el tribunal hizo un análisis sobre la constitucionalidad de los referidos enunciados normativos, estableciendo que los mismos eran conformes con la Constitución. Entonces vamos a ver nuevamente que en el presente caso se toca la facultad que le confiere el artículo 51 de la referida normativa a los notarios públicos para hacer el proceso verbal de cheque. Entonces, en lo referente al caso en cuestión, el mismo trata de un recurso de revisión jurisdiccional, de decisiones jurisdiccionales, en la cual se recurre una sentencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde en primer grado había sido condenado el señor Miguel Tejada Martínez a 6 meses de prisión suspensivos por haber emitido un cheque sin fondo, cuestión que fue confirmada por la Corte de Apelación y posteriormente confirmada por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, una de las cuestiones que alegaba la defensa técnica era que se le había vulnerado el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. También que se había vulnerado el principio de legalidad, previsto en el artículo 40 de la Constitución, y que el Tribunal Constitucional procedió a analizar. Entonces, en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia estableció que el contenido del artículo 51 de la ley del notario, que le confería la facultad exclusiva a los notarios públicos para hacer el proceso verbal de cheques, no abrogaba o derogaba la disposición contenida en la ley de cheque número 2859, que también le daba la facultad a los alguaciles. Entonces, esa es la primera cuestión, que la Suprema Corte interpreta que la ley del notariado no deroga la disposición contenida en la ley de cheques, sino que la misma pueden coexistir y que ambos funcionarios públicos tienen la facultad de realizar el proceso verbal de cheque. Entonces, bajo ese entendido, la Suprema Corte entiende que la actuación del alguacil que hizo el proceso verbal de cheque, bajo el caso que nos ocupa, actuó de conformidad a lo que
a las disposiciones normativas que prevé la ley de cheque sobre el proceso que se realiza, inmediatamente se constata la emisión de un cheque sin fondo. El Tribunal Constitucional pues hace un análisis sobre la interpretación legal que hace la Suprema Corte de Justicia sobre el conflicto normativo que se suscita entre ambas disposiciones, toda vez que una le otorga la facultad a ambos funcionarios y la otra se la otorga a los notarios de forma exclusiva. Entonces, el tribunal entiende que en el caso de la especie se ha vulnerado el principio de legalidad, porque el Tribunal Constitucional consideró que al emitirse una ley especial, en el caso de la ley de notario, y que la ley de cheque a su vez era otra ley especial, la ley posterior había derogado de forma tácita, no expresa sino tácita, esa facultad que le confería la ley anterior a los alguaciles, y que por consecuencia ese oficial público había realizado una actuación fuera del marco normativo. Entonces, aplica un criterio para la resolución de dicha antinomia denominado criterio cronológico, que consiste precisamente en que cuando una ley especial es emitida con posterioridad a una ley general u otra ley especial, entonces esta última, por ser posterior, es la que debe de aplicarse al caso de la especie. Entonces, esto genera mucho interés para analizarlo, porque nos preguntamos en este caso si la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, fuera de que lo correlaciona con el derecho de defensa y la seguridad jurídica y el principio de legalidad indirectamente, sería una atribución de un Tribunal Constitucional. Esto porque, de conformidad con los preceptos que prevé la Constitución, en primer lugar, que dice que el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución y máximo intérprete de la Constitución, de los principios y valores constitucionales, y posteriormente la ley orgánica del Tribunal Constitucional va en igual sentido, o sea, que su función va a radicar en torno a la interpretación de aquellas disposiciones que prevé la propia Constitución. Entonces, vamos a ver cómo está definido o cómo es el tratamiento que se le da desde el punto de vista doctrinal a los conflictos normativos, especialmente a lo que se refiere a las antinomias. Entonces, en primer lugar, debemos entender por conflicto normativo aquella contradicción o colisión entre normas jurídicas, ya sea en el aspecto formal o ya sea en el aspecto material. Estoy de acuerdo con Carla Huerta. Entonces, se origina una incompatibilidad entre dos normas que, como veremos, tiene diferentes dimensiones, pero en su radio de aplicación no permite que ambas sean aplicables a la resolución de una controversia. Entonces, para ello existen una serie de criterios que se han tomado en consideración con la finalidad de analizar o resolver este tipo de controversia. Pero previamente, conforme lo que nos indica el célebre escritor Al Ross, debemos de hablar de tres inconsistencias
entre las antinomias o que se originan durante un conflicto normativo. En primer lugar, podemos hablar de una inconsistencia total, en el cual no es posible conciliar el contenido de un enunciado normativo con otro porque no se puede aplicar uno sin prescindir de la aplicación del otro. En segundo lugar, podemos hablar de inconsistencia total parcial, es decir, que una parte de un enunciado puede aplicarse y otra parte del otro enunciado que contradice el enunciado que le contradice a su vez no sería aplicable, pero parcialmente pudiese tener alguna aplicabilidad y puede estribar el conflicto en una inconsistencia parcial. Es decir, cuando ambos supuestos normativos pudiesen aplicarse de forma parcial y el conflicto se origina de forma parcial. Entonces, de acuerdo con la doctrina, entonces cuando se originan los conflictos normativos, cuya consecuencia es la creación o la generación de una antinomia, puede resolverse de tres maneras. En primer lugar, el criterio jerárquico, que es el que tiene menos controversia en la doctrina, puesto que esto implica que la norma inferior de carácter adjetivo entra en contradicción con la norma superior o carácter sustantivo. Me explicaría brevemente. Imaginémonos que el conflicto no es entre la ley del notario y la ley de cheques, sino entre la ley del notario y la Constitución. Entonces, la resolución es fácil, porque siempre se aplica la norma superior, en este caso la Constitución, frente a una norma inferior, con la excepción que prevé el artículo 74 de nuestra Constitución, que indica que cuando la norma inferior es más favorable para los derechos fundamentales de la persona, entonces se aplica la norma inferior, prescindiéndose de aplicarse la norma de carácter sustantivo. Y esto es porque responde al principio de favorabilidad o al principio pro persona. El otro criterio es el criterio cronológico al que me refería anteriormente, es decir, se aplica la norma que ha sido promulgada con posterioridad a la norma anterior con la cual está colisionando. Pero esto tiene ciertos requisitos, por ejemplo, que se trate de, en el caso de leyes especiales, que versen sobre la misma esfera de regulación. No puede tratarse de dos leyes especiales diferentes que su ámbito de aplicación sea distinto, porque entonces no tendría aplicabilidad. Porque se supone que la norma que se va a aplicar, que se toma como parámetro para la resolución de un caso, quedaría derogada y entonces es la norma que se debe de tomar para la resolución de cualquier controversia de carácter jurisdiccional. Y por último, está el criterio de especialidad. Entonces, que no es más que cuando existe una norma de carácter general y existe una norma de carácter especial, siempre la norma especial va a ser la norma que se tome en consideración para la resolución de la controversia que se le presente al juzgador. Entonces, es bueno hacer la diferenciación entre cuando se originan conflictos de legalidad, es decir, en el plano normativo, pero de las normas ordinarias o normas adjetivas, y los conflictos de constitucionalidad, que es cuando se origina una contradicción entre las normas de carácter sustantivo y la norma de carácter adjetivo. Entonces, para ello voy a citar una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 581/18. En este entonces, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente. Este Tribunal Constitucional considera que la interpretación de las normas legales
es una función de los jueces del Poder Judicial, en particular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, como órganos responsables de fijar los criterios jurisprudenciales en el ámbito de la legalidad. Entonces, ya desde aquí, y este criterio lo ha mantenido el tribunal en distintas resoluciones de problemas que se le han planteado, el tribunal constitucional, que la interpretación de la norma legal corresponde a los órganos del Poder Judicial, porque, como le dije en el preámbulo, su función se direcciona en la interpretación de la Constitución, ya sea las reglas que contiene, los valores, los principios, y es el máximo intérprete del texto constitucional. Entonces, cuando se originan antinomias que su rango de aplicación es en la justicia ordinaria, entonces en principio quien está llamado a ser intérprete de esta antinomia o este conflicto normativo para su resolución, en este caso sería el máximo intérprete de la legalidad, que sería la Suprema Corte de Justicia. Pero en el caso de la especie, el tribunal hace una interpretación de ambos postulados, estableciéndose que era una facultad exclusiva de los notarios públicos y que los alguaciles ya no tenían, a partir de la promulgación de la ley del notario en el año 2015, dicha facultad para hacer el proceso verbal de protesto de cheque. Entonces, la Suprema Corte realiza una interpretación distinta al Tribunal Constitucional, porque la Suprema Corte dice que la ley del notario no había derogado de forma expresa o de forma tácita la disposición que prevé la norma que le da la facultad a los alguaciles prevista en la ley de cheques. Sin embargo, el Tribunal Constitucional entendió que sí. Pero a mí me llama la atención el hecho de que el legislador de forma expresa no derogó esas facultades que preveían otras normas jurídicas contenidas tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil a otros funcionarios que en esta nueva ley del notario se le concedía de forma exclusiva a los notarios públicos. Entonces, llama la atención y entonces es donde se origina la incertidumbre de si el notario público tiene la facultad de manera exclusiva de hacer esos procesos que prevé dicha disposición, y que si lo hubiese hecho otro funcionario, entonces ¿qué resolución debería de tener tal conflicto? Entonces, me parece, ¿no?, que puede ser que la interpretación que realizase el Tribunal Constitucional en lo referente a la norma en cuestión, pues no sea tan precisa desde el punto de vista de lo que prevé la doctrina, porque el tribunal utiliza el criterio cronológico para la resolución de dicha controversia y establece que la norma posterior había derogado de forma tácita la anterior. Sin embargo, el legislador no lo consideró de forma expresa, por lo tanto era una operación interpretativa del intérprete, en este caso la Suprema Corte de Justicia, que es quien tiene la función de interpretar las normas legales de carácter adjetivo. Sin embargo, el tribunal es quien realiza tal interpretación y anula la decisión de la Suprema Corte de Justicia, devolviendo el proceso nuevamente hacia la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia para que conozca